Ok, bueno, buenas noches Ahí a estamos. todos. Entonces, comenzamos con la clase de hoy, que va a estar dedicada a un poco al tema de la sexualidad en el matrimonio, tema en el que ya incursionamos algo en clases anteriores de este curso, y luego el otro tema de esta clase es el aborto. Pero antes de entrar en esos temas, quisiera contarles que la clase pasada, porque veo que hay gente que está hoy por primera vez, entonces les comento, la clase pasada me hicieron una excelente pregunta y yo tuve que decir, no la puedo contestar, no por ahora, porque tenía que ir a consultar los libros. La pregunta que me habían hecho específicamente era si el matrimonio de Sara y Tobías era un ejemplo de cómo son los votos matrimoniales, sería en la cosmovisión judía. Y claro, yo no supe contestar porque cuando a mí me dicen Sara, yo automáticamente, yo tengo un chip en la cabeza que reacciona y digo, claro, el matrimonio de Sara con Abraham. Y como me dijeron de Sara con Tobías, yo, ¿cómo? ¿Casó con otro? Lo que pasa es que el libro de Tobías forma parte del canon del Antiguo Testamento cristiano, pero no es parte de mis lecturas habituales, por lo menos no lo tengo tan presente como el vínculo matrimonial entre Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, ¿sí? Y su esposa Sara. Entonces cuando me dijeron Sara y Tobías, no reaccioné. Pero después de mirar el libro de Tobías, veo, ah, sí, claro, se casó con Sara, sí, y en la ceremonia de boda dijo, cuando se estaban casando, que bueno, que la iba a respetarle, serle fiel, cuidarla, etcétera. Sí, exactamente ese mismo espíritu, que el hecho de que no esté ese libro en el canon de las Sagradas Escrituras para los judíos, no quiere decir que no retrate cómo eran los matrimonios en esa época de manera muy fidedigna. El tema de cómo se arma un canon es un tema difícil de dilucidar a veces, pero en todo caso que un libro no forme parte del canon no quiere decir que necesariamente sea erróneo, esté equivocado. En este caso, por ejemplo, la boda de Tobías y Sara es un buen ejemplo de lo que era una boda en el Israel en época bíblica. Así que esa respuesta me quedó pendiente de la clase anterior y no veo acá en pantalla a la persona que lo formuló, pero no importa, por ahí ve la grabación después. Además hizo una buena pregunta. Gracias. Bueno, y ahora sí, pasemos a los temas de hoy y aclaro que más o menos dentro de unos 45 minutos, algo así, vamos a hacer una pausita, yo le llamo pausa hidráulica, 2 o 3 minutos para refrescarse un poquito y ya, 2 o 3 minutos y volvemos y seguimos con la clase. ¿Ok? Bien, y entonces entrando en tema. Eh, en primer lugar, y antes de exponer, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué piensan, qué se imaginan o qué saben cuál es la actitud del pueblo judío, de la ley del Tanaj, la ley de la Torá, por ejemplo, con respecto al aborto? Quiero saber si alguno tiene una idea previa. Tenemos en claro, por ejemplo, que para los cristianos en general de todas las denominaciones, el aborto es un tema claramente definido de manera dogmática. No. En principio hay un no contundente y punto. Salvo por razones médicas muy, muy importantes,
¿no es cierto? Ahora les pregunto, en el caso del pueblo judío, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan? ¿Qué saben? ¿Cómo será la cosa? María Tapia se ha desmuteado. ¿Tiene ganas de Sí, aportarnos algo? está permitido para el pueblo judío que la mujer aborte, porque no lo consideran como un nuevo ser, aunque tiene un ADN diferente de la mamá, sino como sencillamente agua, al huevito cigota. Muy bien. Después voy a comentar algo respecto a lo que usted ha dicho. Es una respuesta. ¿Alguien más quiere aportar algo que se imagine, que sepa, que conozca? ¿Dónde está la mano para levantar acá que no la encuentro? Abajo de donde están los cuadritos, vaya con el cursor, con el mouse, y abajo va a ver donde dice reacciones, un corazoncito. Hace clic Ah, en bueno, ahí la reacciones. encontré, la encontré. Eso es. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es, primero, la vida de la madre, porque la madre tiene que seguir viviendo, porque puede tener otros hijos. Por lo tanto, y segundo, que es ser humano cuando la mujer expulsa al niño de su vientre. A partir de ahí es realmente, a pesar de que está del momento de la concepción, se considera ser humano cuando es parido. Muy bien. Gracias por la respuesta. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algún comentario o pregunta? No sé. Bueno, ok. Entonces les comento, respecto a lo que dijo María Tapia. En primerísimo lugar, voy a reiterar algo que dije en clases anteriores, pero que es importante tenerlo presente. En general, el mundo cristiano ve al judaísmo como una religión. Y salvo ahora que está el mundo más globalizado, qué sé yo, pero en Europa, en la Edad Media, cuando no había árabes queriendo invadir o siendo invadidos, en el caso de las cruzadas, había los cristianos y los que no eran cristianos, que podían ser paganos o judíos. Entonces la definición de judío era prácticamente el que practica la religión no cristiana. Pero en realidad del lado judío no es esa la definición. El judaísmo es otra cosa. Ciertamente hay ideas religiosas propias del pueblo judío desde hace miles de años. Eso no es lo que está en discusión. Pero el judaísmo está, y si me permiten un casi neologismo, en realidad hasta el 1800 era más bien la judeidad. Era una identidad que podía ser étnica, cultural, racial, religiosa, idiomática, y que incluía también el aspecto de la práctica, de la forma de vida, de acuerdo a la tradición judía que se construyó en base a cómo se redefinió la aplicación de las leyes cuando fue destruido el segundo templo. Así que está más cerca de ser una identidad que tiene que ver con una manera de vivir que de ser una religión. Esto en primer lugar. Pero es importante porque entonces, si hablamos del pueblo judío, puede llegar a incluirse como parte del pueblo judío una persona laica, secular o incluso atea, y tiene todo el derecho del mundo de hablar desde el punto de vista judío de su judaísmo o judeidad.
El judaísmo empezó a verse tempranamente como una religión desde el lado cristiano. No sé si en San Pablo, pero ya en San Ignacio de Antioquía, años 150, empezó a definirlo como teológicamente, etc., ¿no? Pero para el pueblo judío, en realidad lo que había era gente más practicante o menos practicante, más creyente, menos creyente, que le daba importancia a la religión, más, menos, más o menos, de diferentes tradiciones. Estaban los de la línea sefardí, los de la línea askenazí, los de la línea italiana, los etíopes, los de China, los yemenitas. Había como diferentes líneas, tradiciones litúrgicas, etcétera. Y bueno, y eso se transmitía de generación en generación y a veces uno era más o menos creyente, sí. Pero había gente que no era para nada creyente ni practicante, pero vivía dentro de la comunidad judía de acuerdo a las leyes judías. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano los tenía segregados y no los dejaba salir de ese mundo. Entonces, cuando Napoleón en el 1800 rompió las paredes del gueto, por decirlo simbólicamente, e invitó, por ejemplo, a los judíos de Francia a ser ciudadanos franceses de religión judía, ahí, a comienzos del siglo XIX, los judíos de Europa empezaron a plantearse que su judaísmo era una religión. Antes de eso era una forma de vida en una cultura, que incluía también una tradición religiosa. ¿Por qué hago todo este speech? Porque resulta que a partir de ese 1008 y algo, cuando empezaron a aparecer los que entendían el judaísmo como una religión, en Europa rápidamente empezaron a aparecer diferentes denominaciones religiosas. Así como los cristianos tienen los católicos, los luteranos, los calvinistas, los ortodoxos según el rito siríaco. Bueno, empezaron a aparecer diferentes denominaciones judías también. Y resulta que las diferentes denominaciones, o sea, los así llamados ortodoxos, es un nombre mal puesto, tendrían que denominarse ortoprácticos, los conservadores, los progresistas, los hasídicos, estas son las 4 denominaciones mayores. Y el centenar o más de denominaciones menores, menores por el número de adherentes, no porque sean menos importantes, ¿no? Cada una desarrolló particularidades litúrgicas y su interpretación de la ley. Y entonces pasaron a ser en Europa comunidades religiosas que tienen respuestas y reacciones diferentes, por ejemplo, al tema del aborto. En Europa, en el mundo que es judío fuera de Europa, entre los judíos, por ejemplo, etíopes, jamás existieron diferentes denominaciones. Existían diferencias en el idioma, por ahí en qué libros consideraban sagrados con relación a los vecinitos que tenían cruzando el estrecho ahí, y tenían a los de Adén y eran diferentes en la península arábiga, ¿no? En Yemen. Pero eso de denominaciones diferentes no existía fuera de Europa. Entonces, el tema es, tenemos cómo era el judaísmo en la época de Jesús. ¿Cómo era antes de eso el judaísmo en la época de los patriarcas, así como quedó registrado, por lo menos, en las Sagradas Escrituras? Y ya hay diferencias ahí. Entonces tenemos el de la época de los patriarcas bíblicos, el de la época de Jesús, y luego las diferentes denominaciones que surgieron en el siglo XIX. Y cada una de estas líneas de pensamiento, escuelas de pensamiento, tiene actitudes diferentes. Por ejemplo, lo que dijo María Tapia, de que un embarazo es como agua. Esa es la interpretación en la ortodoxia de lo que es un embarazo hasta los 40 días.
solamente hasta los 40 días. ¿Por qué? Porque el feto es una cosita tan pequeña que la medicina de la época talmúdica todavía no reconocía un objeto que fuese el feto. También en la época talmúdica, y definitivamente el Talmud influye sobre todas las denominaciones judías de hoy en día, pero el Talmud es un libro que representa una gran discusión entre diferentes posiciones, ¿no? Entonces, se le puede dar autoridad a una de las voces o se le puede dar a la otra. Entonces, por ejemplo, en el Talmud, recordemos, el Talmud fue escrito más o menos en números redondos entre el siglo II y el siglo VI, algo así. Discúlpenme, ando yo mal con la memoria de los siglos, así que es más o menos. Pero en el Talmud, por ejemplo, se dice que el bebé recién es una vida independiente a partir del momento en que asoma el cuero cabelludo, que es lo primero que suele asomar por el canal de parto. Cuando se puede tocar con un dedo el cuero cabelludo que asoma por el canal de parto, a partir de ese momento, inducir un aborto es cometer un asesinato de un ser humano. Punto. Antes de eso no es un asesinato. ¿Por qué? Porque también hay que ponerse en época. Hace 1400 años no existían las incubadoras para los bebés prematuros. Entonces, si un bebé era expulsado, un feto inmaduro, era expulsado del vientre materno a los 5 meses de embarazo, moría. De esto podían inferir los responsables de determinar a partir de cuándo era un asesinato, que el momento en ese entonces a partir del cual tenía posibilidades de sobrevivir fuera del cuerpo de la madre era cuando era parido normalmente. Esto no quiere decir que no se reconociese que había un proyecto de persona en camino. Pero era un proyecto que no se iba a poder sostener por sí mismo. Y eso marcó el criterio de la línea general para casi todas las denominaciones, aunque cada una después interpreta a su modo, de cuándo está permitido un aborto y cuándo no. Y respecto a esto les voy a dar un panorama bien amplio, porque mi tarea aquí no es pontificar y defender la posición de una denominación, ni la mía, ni ninguna. Mi tarea es explicarles cómo es para todo el pueblo judío. Entonces, les cuento. Hoy en día, en el Estado de Israel, el gobierno, por lo menos la última vez que yo estudié el tema, hace 5 años, el gobierno paga los abortos. Los abortos son, en el Estado de Israel, no es un tema religioso, es un tema sanitario, porque se considera no solamente que una mujer que quiere abortar va a poner en peligro su vida si hace un aborto ilegal, y por lo tanto ilegalizar y criminalizar el aborto es poner en riesgo a esa mujer, sino que además se considera
que si no quiere traerlo al mundo, ese chico viene, aunque nadie conoce el destino de un ser humano, solamente Hashem lo decide, en principio viene con, digamos, con un hándicap, con un jugador menos que entra a la cancha, ¿no? Así que no es solamente el deseo de la madre, sino que el deseo de la madre incide en las posibilidades de buena vida para el hijo. Por estos motivos, el gobierno de Israel paga los abortos, pero no cualquier aborto. Normalmente, por lo menos, repito, la última vez que estudié el tema, la mujer que quiera hacer un aborto tiene que primero presentarse ante 3 personas, una de ellas un experto en salud mental. Como mínimo uno de los 3 tiene que ser un psicólogo o psiquiatra. Que el hospital donde puede hacer legalmente y gratis el aborto le provee de estas entrevistas para asegurarse de que esté segura de lo que va a hacer. Y B, para ver si hay alguna causa atendible, no jurídica, humana, entendiendo que uno no puede obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo si no quiere. O sea, aquí de lo que se habla es del derecho al aborto, que es algo diferente del aborto en sí mismo. Si me permiten, les voy a ilustrar esto con un ejemplo. Fumar tabaco hoy en día está medio pasando de moda, pese a la publicidad que hacen las tabacaleras, porque todos aprendimos que es pésimo para la salud. Es más, si alguien fuma en una habitación cerrada, por ahí otro le protesta que no quiero ser fumador pasivo, si vos sos adicto, salí al aire libre y a mí no me contamines la atmósfera de la habitación en la que estoy. ¿No es cierto? Estamos todos de acuerdo en que fumar hace daño. Ahora, de ahí a prohibirle a un adicto que toma la decisión de manera enferma, pero que toma la decisión de fumar, prohibirle fumar y obligarlo a que se vuelva loco de ansiedad y termine fumando caca de perro seca porque no consigue tabaco, no, se le respeta el derecho a hacer con su cuerpo lo que considera, aunque uno no esté de acuerdo y se anima a decírselo. Bueno, con respecto al aborto, yo creo que hay que hacer una diferencia muy importante entre el aborto y el derecho al aborto. Uno puede estar absolutamente en contra del aborto y sin embargo defender a rajatabla el derecho al aborto de otra persona. Y es desde esta posición que en Israel es legal el aborto. Hoy en día, una encuesta entre todos los judíos de Estados Unidos, país donde es muy controvertido el tema del aborto, casi tanto como aquí o por ahí más, en Estados Unidos, en la última encuesta, donde incluyen a todo aquel que se declare judío, no importa si es creyente, practicante, de qué denominación, o sea, esto incluye a los hasídicos, a los reformistas, a los ortodoxos, a los conservadores, a los hippies New Age, a los sionistas seculares, a todos. El 87% de los judíos se declaró a favor del derecho al aborto. Cuento estos 2 datos, la situación legal en Israel y la situación en Estados Unidos de la masa de los judíos de allí, para ponernos en situación de que no se trata de un problema teológico estrictamente, sino de un problema de una cultura que lo vive así. Por eso antes aclaré que cuidado, porque para los cristianos hay una posición teológica clara y definida al respecto,
Pero acá no estamos hablando de una posición teológica clara y definida, sino que de 20 posiciones diferentes según de qué denominación se trate, o 100 denominaciones diferentes, pero de una valoración en la cultura judía que entiende la cultura, no es un tema religioso, que si una mujer toma esa decisión tal vez esté equivocada, tal vez con asesoría cambie de opinión, puede ser, pero en principio se trata de su cuerpo y la ley no puede obligarla a llevar adelante un embarazo que no quiere. Habiendo dicho esto, que por ahí es lo que prejuzgo yo más puede chocarles, también aclaro que en general el aborto es visto como una última opción. Esto no quiere decir que todas las señoras judías van alegremente abortando por nada, ¿eh? De ningún modo, todo lo contrario. Se trata del derecho al aborto, que es algo diferente. Por ejemplo, recientemente ustedes seguramente tanto han hablado en las noticias sobre los horrores que sucedieron en la Franja de Gaza con la gente de Hamas entrando a Israel, secuestrando. Bueno, hace cosa de un par de meses, un mes y algo, una de las primeras liberadas, fue una chica jovencita, muy jovencita, que había sido secuestrada por los terroristas de Hamas y tenida en cautiverio más de un año. Y cuando la liberaron, bueno, por supuesto, el gobierno armó un equipo de contención, y durante unos días la preservaron de que no la avasalle el afán de los periodistas por buscar la noticia y que la dejen vivir un poco en paz, tomar aire, reconectarse con su familia, entender su nueva situación. Y ella pidió hablar en público y dijo que mientras estuvo secuestrada, prisionera por Hamas, fue violada y que quedó embarazada de esa violación, de esas violaciones, que ella ni sabía el nombre del terrorista que la había violado, pero que tampoco le importaba, porque ella elegía llevar adelante ese embarazo y criar a ese hijo como judío. Y esto no es una chica ultra religiosa, es una chica de las que se podrían considerar acá en Argentina seculares. O sea, les doy este ejemplo para que vean que no es una cuestión de se permite el aborto, entonces libremente y alegremente abortar. No. De hecho, las diferentes denominaciones religiosas tienen diferentes recomendaciones sobre cuándo sí y cuándo no. Y además se entiende, esto estoy hablando dentro del contexto de la cultura judía, que un rabino o rabina, mejor, es una persona, porque por ejemplo en el movimiento conservador hoy en día hay muchas más rabinas mujeres que rabinos varones, tanto así que un niño que conozco acá del barrio, lo escuché en cierta ocasión preguntarle a su mamá, decirle a su mamá, cuando sea grande, a mí me gustaría ser rabino, pero... Y la mamá, ¿y pero qué? Y no sé, ¿podés? ¿Cómo? ¿Los varones también podemos ser rabinos? Bueno, veo acá en pantalla preguntas. Quedaron pendientes las referentes a las relaciones sexuales en la cosmovisión hebrea, para no entrar tanto en el tema del aborto. A ver. Por la hora, pregunto, ¿les parece que hagamos una pausita hidráulica, 3 minutitos ahora y vamos a el tema ese que me salteé sin querer, pido disculpas? Retomamos entonces la primera parte de la clase
después de la pausita. Sí, Sí. Marcelo, no hay problema. Sí, sí, para aquellos que Dale. quieran ir a hidratarse, pasar por el baño, Eh, no hay ningún problema. por rel- Vamos a la... Gracias, Milka. Gilberto preparó una pregunta acá que dice, ¿hay historias semejantes en el cristianismo? Marcelo, para Marcelo. Estás muteado, Marcelo. No te escuchamos. No, no, es una afirmación, dice Gilberto, ¿eh? No es una pregunta, es una afirmación. Marcelo, Ah, estás ya, ok. muteado. Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Necesitaba que me dieran autorización para reactivar el audio. Bueno, Ah, bien. muy bien esa afirmación de Gilberto. Sí, no sé si hay o no, depende de las personas, pero también tiene que ver la cultura y la comunidad. Porque miren, por ejemplo, entre los judíos conservadores, una rabina no va a estar de acuerdo en que una miembro de su congregación haga un aborto por consideraciones económicas, pensando que no va a poder mantener al chico cuando nazca. Eso no es un motivo admisible. En realidad para ninguna congregación, ninguna de las denominaciones. ¿Pero por qué? Bueno, porque si uno vive en una comunidad religiosa, hay una responsabilidad de la comunidad de ayudar a mantener a las familias pobres. Entonces es todo un entorno cultural diferente. Estamos viendo un problemita aislado como una puerta de entrada, digamos, a tratar de entender una cultura diferente. Pero el concepto, por ejemplo, de limosna, en la cultura tradicional judía, yo vivo acá en un barrio donde hay mucha gente ortodoxo, hasídicos, en el barrio del Once, para quien conozca Buenos Aires. Y en algunos negocios de comida kasher, negocios típicos de artículos judíos, a veces hay una o dos personas de condición humilde que piden ayuda, pero la palabra que usan es tzedakah. No están pidiendo una limosna, están pidiendo justicia. Lo que por justicia les corresponde, los otros miembros de la comunidad les ayuden, no con una monedita, con algo significativo. Entonces, eso también forma parte del contexto cultural que le dice a las personas, no, las consideraciones económicas no. En cuanto a la discapacidad, hablan acá de Luis Juez. Bueno, como les dije, cada denominación encara la cosa de manera diferente. Si hay riesgo para la vida de la madre, sin duda que se autoriza. Si no hay riesgo para la vida de la madre, pero se sabe que el bebé que nazca va a nacer con enormes dificultades y probablemente tenga una vida corta y de mucho dolor, porque hay síndromes que son así, en ese caso también se autoriza el aborto, aunque no haya de por medio una cuestión de salud para la madre. Jorge Sánchez había pedido la palabra. Adelante, No sé si Jorge. todavía. Ahora sí, porque no me daban Ahora sí. la posibilidad. No, ahora ya volvió Marcelo, pero igual que él escuche. Esta actitud que tomó la niña esta, con esto tenemos un claro ejemplo porque en el judaísmo es judío el hijo de madre judía, justamente para casos como este, en guerras, en invasiones, si violaban a las mujeres, después se discutía, uy, eso, listo, lo parió una mujer judía, es judío, no se discute nada más. Gracias, Jorge.
Ahí. Ahí está, gracias, perdón. Bueno, tenía dificultad, necesitaba que me desmuteen el audio mío. Bueno, con respecto a la problemática del aborto, como dije, las diferentes denominaciones tienen diferentes límites, topes, maneras de abordar el tema. ¿Hay alguna pregunta antes de que pasemos al que tendría que haber sido el primer tema, que es el sexo en el matrimonio? Que no hace falta la autorización del papá de la criatura. No, no. Es como si fuera exclusivamente de la mujer. El hombre no tiene arte ni parte en el embarazo. Bueno, a ver, en Deuteronomio dice que si dos hombres están peleando y la mujer de uno de ellos va a tratar de frenarlos y el otro le da un golpe y la hace abortar, entonces el señor que dio el golpe, que hizo abortar a la señora del señor con el que estaba peleando, tiene que pagar una indemnización económica, porque se considera que le ha producido un daño económico al padre putativo, que se piensa que es el padre de ese embarazo. Entonces, en Deuteronomio, los futuros bebés eran en Deuteronomio. Estamos hablando de la época de los patriarcas. Según estos versículos, eran considerados, perdón, me equivoqué, no es en Deuteronomio, es en Éxodo 21, versículos 22 y 23. Me confundí, disculpas. ¿Esto qué quiere decir? Que el embarazo de la esposa es considerado un bien propio del marido. Pero atenti, estamos en Éxodo, o sea, hace 3000 años. Entonces, esta es la otra cuestión que hay que tener en cuenta. Una cosa es lo que enseña la Torá, que eran las normas de convivencia, las leyes hace 3000 años, cuando el aborto además era práctica usual en Egipto y en Babilonia, y no estaba prohibido. Y otra cosa es el aborto hace 2000 años en época de Jesús, y otra cosa es en todas las diferentes variedades internas del pueblo judío de hoy en día. Bueno, un tema cercano, pero diferente al aborto, pero que ya tiene que ver con el placer y la búsqueda del placer o la sexualidad en el matrimonio, es el tema de la contracepción. ¿Está permitido impedir el encuentro entre el semen y los óvulos? ¿O tomar sustancias para que ese encuentro no resulte en un embrión, luego un feto y luego un bebé? Bueno, ahí en general en el pueblo judío y en todas las denominaciones religiosas hay una línea. Yo les explico para dónde va la brújula, en qué dirección señala, pero hay 1000 caminos, 1000 variantes, aunque todas más o menos van en la misma dirección. El que tiene la obligación de procrear es el varón, no la mujer. La mujer no tiene obligación de darle hijos al varón. El varón sí tiene obligación de formar una familia para tener hijos y tenerlos.
Acá ven un ejemplo de algo que he reiterado varias veces en este curso, que es que la cultura judía, la cosmovisión judía es fuertemente sexista, pero no machista. Acá tienen un ejemplo. Nosotros confundimos en nuestra cultura occidental sexismo con machismo, es prácticamente lo mismo. Pero acá tienen un ejemplo de exigencias diferentes según sea el sexo de la persona, pero que no redundan en un mayor poder del varón sobre la mujer. Se diferencia entre varones y mujeres, pero eso no implica entre los derechos y obligaciones, pero no implica un desequilibrio de poder, en este caso, a favor del hombre sobre la mujer. Y además tiene muchísimas consecuencias que ella no tenga que tener hijos. Esto quiere decir que, por ejemplo, para un varón, hablemos dentro de la ortodoxia o de los hasídicos, el uso del condón, del profiláctico, no sé cómo lo llamen, para impedir que la eyaculación entre en contacto con el óvulo, o la eyaculación fuera del cuerpo de la mujer, para los ortodoxos, para varias líneas de hasídicos, está prohibido, porque es equivalente a derramar el semen en vano. Y a no estar intentando cumplir con su obligación de tener hijos. Pero para las mujeres, el uso de la píldora, toallitas empapadas de germicida y otros recursos no están prohibidos, porque ella no tiene la obligación de tener hijos, por lo tanto están permitidos. Y esto me lleva a otro tema, el del onanismo. Quiero comentarles, la palabra onanismo a fines del siglo XIX quedó plasmada como sinónimo de masturbación, haciendo referencia a un personaje bíblico, Onán, uno de los hijos de Judá, que tenía que cumplir con una de las leyes, la ley del levirato, y hacerle un hijo a su cuñada, que era viuda de su hermano mayor. La ley del levirato es así: cuando una mujer se casa con un hombre, si él muere y ella no tiene hijos, ¿quién va a proveer para ella? Además, el patrimonio de la familia del hombre pasa a los hijos del hombre, no a la viuda. Si ella no tiene hijos, no hereda. Y entonces la ley del levirato a nosotros nos parece extraña, pero para que no sucedan esas cosas, dice: si un hombre y una mujer se casan y él muere súbitamente, joven, no tienen hijos, entonces el hermano tiene la obligación de casarse, aunque esté casado, puede tomar como segunda esposa. Estamos hablando de la época de los patriarcas, es otra sociedad, otra cultura, ¿eh? No confundan, hoy en día se hace una ceremonia para absolver a ese hermano de la obligación de... La ceremonia se llama Jalitzá, es muy folclórica, muy divertida, ya no se practica el levirato. Bueno, me voy por las ramas, disculpen. La ceremonia consiste en que la señora en cuestión se saca una chancleta, una zapatilla, se la muestra al cuñado que no le va a hacer un hijo sacudiéndola en el aire y escupe en el piso diciendo: parece que en esta familia no hay nadie que me pueda hacer un hijo. Y no sé qué otra fórmula tiene que decir, no me acuerdo, y ya está. Quedó disuelto ese vínculo legal que él tenía que cumplir, el del levirato, de hacerle un hijo. Ahora bien, resulta que el hijo mayor
de Judá, me parece que era de Judá, sí, el hijo mayor falleció sin dejar hijos. Y entonces él manda a un hermano a que le haga, y este hermano era Onán, se lo manda a Tamar. Y Onán tiene relaciones sexuales con su cuñada, lo cual es totalmente legal y es legítimo, porque tiene que hacerle un hijo. Pero eyacula afuera, para no cumplir con la ley. Lo que él hizo fue no solamente derramar su semen en vano, sino que privó a su hermano muerto de tener herederos. Tal vez por mezquindad, para heredar él esa parte. O sea, es un delito grave. No era el delito de la masturbación. Por lo tanto, el onanismo tiene poco que ver con el delito que cometió Onán, que fue incumplir la ley del levirato. Pero el onanismo o masturbación masculina está mal visto si llega a la eyaculación porque significa malgastar el semen. Sin embargo, los juegos sexuales previos están permitidos porque ¿por qué no hacer las cosas con placer y por placer también? En el caso de la mujer, no está prohibida, tuve un fulcio, mal. En el caso de la mujer, no está prohibida la masturbación, de ningún modo. Es su cuerpo, quiere disfrutarlo, que lo disfrute. No tiene obligación de tener hijos. No hay semen que derrame por nada. Es una persona que se conecta con su cuerpo y si eso le da felicidad, maravilloso, punto. Ahí terminó el problema. Estamos hablando de la legislación religiosa, de los ortodoxos, que por supuesto que por modestia no van a hablar de estos temas. Pero si una chiquilina junta coraje y le pregunta a un rabino, esto es lo que le tendría que contestar, lo que acabo de decir. Bueno, a ver. No, con eso creo que queda claro entonces que la obligación del marido es darle placer sexual a la mujer. Si no encuentra placer sexual en el vínculo con su esposa, tiene que ir a un tribunal, explicar por qué y justificarse para poder divorciarse. Bueno, me parece que estamos sobre la hora más o menos de cierre o en todo caso, no sé, hay preguntas, comentarios. Hay Sí, preguntas en el Marcelo. chat. Ahí Bien. sí, es que pareciera ser que Marcelo justo la respondió. Victoria nos dice en la actualidad también, en relación a Victoria, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Hola. Sí, hola. Quería saber si en la actualidad también en la mujer está permitido la masturbación. O Sí, sea, dentro ahora. Sí, bien, sí. perfecto. Esa era mi duda. Esa era mi duda. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Marcelo, Sí, perdón, y durante el matrimonio, si la mujer le es infiel, supongamos que la mujer le sea infiel y haya quedado embarazada de otra persona, em, normalmente, en la actualidad, ¿sí? Eh, se lo puede comunicar al rabino, que él la aconseje, eh, para ver qué es lo que conviene, si hablar con su marido y explicarle, si separarse, va acompañada de alguna persona, o sería lo conveniente que una persona la acompañe a hacerse
si toma la decisión a hacerse un aborto quirúrgico, para que no ir sola, digo, como para cargar, diríamos, la mochila que ella lleva, pero bueno, la decisión está tomada por ella. Claro, bueno, por ejemplo, hoy en día, en el Estado de Israel, esa mujer puede pedirle a una amiga que la acompañe al hospital, donde la van a entrevistar 3 personas, ella va a explicar sus motivos y el gobierno paga ese aborto. Y no tiene por qué informar al marido, hoy en día, en Israel. Ahora, esa es una situación que tiene que ver con el funcionamiento de un Estado que reconoce la importancia de la tradición religiosa como parte integral de la identidad judía, pero que es un Estado laico. Dentro de las diferentes colectividades religiosas, o comunidades, perdón, religiosas, las respuestas a tu pregunta van a ser diferentes. No hay una única respuesta. En general, la infidelidad es vista como una falta muy grave y causal de divorcio puede ser. Y si en una pareja hay un causal de divorcio y ella no quiere divorciarse, y acá hablo como educador sexual, es un tema delicado, complicado, para el cual no hay respuestas hechas de antemano sobre qué hay que hacer y ya. Son situaciones donde realmente los detalles del vínculo personal son fundamentales. Es decir que hay que hablar siempre y decir la verdad siempre, decir la verdad es importantísimo, pero lo que hay que buscar no es la verdad en esta vida. Desde el punto de vista de la cosmovisión judía, lo que hay que buscar es la justicia, no la verdad. Y a veces no son lo mismo. Y si la justicia es tratar bien a una persona que uno ama, que no hizo nada para merecer una terrible desilusión y que tal vez no pueda superarla, entonces en una de esas decirle la verdad no sea lo mejor, ni lo más justo. Ese es un tema para una profunda reflexión personal en la que una rabina o rabino puede tal vez asesorar, ¿cómo no? Sí, Teresita, de México. No, necesitamos que se desmutee, si no, no oímos la pregunta. No se oye la pregunta. Tiene usted un microfonito rojo abajo a la izquierda. Ahí tiene que hacer clic. Ahí está, ahora sí. Yo tengo duda, cuando se está hablando de que se paga el aborto, ¿se refiere a que a la mujer se le da económicamente, se le gratifica, o es el Estado el que paga los servicios médicos del aborto? Claro, sí. Perdón, gracias por la pregunta, muy buena, aclaro. El Estado provee el servicio gratuito si los 3 especialistas que entrevistaron a la mujer coinciden en que las razones son atendibles. Si no, Ok, muchas gracias. ella va a tener que pagarlo por sus propios medios en una clínica privada donde lo puede hacer legalmente, pero es caro. Claro, gracias. De nada. Me preguntaba recién otra persona si un sacerdote es lo mismo que un rabino. No. La formación de un rabino tiene mucho que ver históricamente, por un lado, con el estudio de las leyes, porque para mantenerse como comunidad, el pueblo judío, para mantener su vida comunitaria viva, necesitaba gente que sepa cómo ordenar
la vida en la comunidad, y la manera de hacerlo era interpretando las leyes, las de antaño, pero adaptándolas a las circunstancias actuales. Para eso se estudian la fuente de las leyes, que están en la versión judía del Antiguo Testamento, la Biblia judía, y luego discutidas primero en la Mishnah y luego en la Gemara, o sea, en el Talmud. Estudiar la Biblia y el Talmud habilita a poder interpretar cómo se debe proceder en determinadas circunstancias, de acuerdo a la tradición judía. Eso es lo que estudiaba un rabino hasta el 1850. Después, con el surgimiento de las diferentes denominaciones, algunos empezaron a parecerse más a los curas, sacerdotes, pastores, en el sentido de que eran los que oficiaban los servicios religiosos, cosa que antes hacía el Hazán, el cantante litúrgico. Y hoy en día muchos rabinos se caracterizan por trabajar intensamente en la vida comunitaria, es decir, asesoría psicológica, en educación, muchas cosas. Además, una diferencia fundamental entre un rabino y un sacerdote es que el rabino no hace voto de obediencia, pobreza ni castidad. Está muy bien visto que un rabino se case, se considera que es mejor que sea casado y además su mujer tiene un rol en la comunidad, por ser la esposa del rabino. No hace voto de pobreza, sino que es un empleado de la comunidad que lo contrata. Una sinagoga, por ejemplo, contrata a un rabino y le paga un sueldo, y si el rabino se siente insatisfecho de cómo lo trata la comunidad, puede solicitar que lo echen, o si lo echan por inconducta y hay que pagar indemnización, como a cualquier empleado, como si fuera un profesor o un director de una escuela. La escuela lo contrata, le pagan sueldo y puede eventualmente echarlo. Eso lo decía Marcelo. Sí. Sí, le queremos dar la bienvenida a las personas que se ingresaron en este segundo bloque, que sería Bien. Rocío, y también no sé si está bien, es Olga, porque puso su Gmail, pero no sé si es Olga u otra persona. Así que le damos la bienvenida y también la posibilidad a los participantes que te hagan algunas preguntas, que despejen las dudas que puedan tener. Aprovechemos este espacio de tiempo que nos queda. En el chat no hay preguntas. No, estaban respondidas. Pero a mí me quedó una duda, eh, no sé si la capté bien, que decía que la tradición judía trata de no meterse con lo que es lo médico. En cuanto a la relación dentro del matrimonio, lo ve en la tradición judía, pero en relación a la medicina, ¿cómo lo hacen respecto al aborto? Si hay una recomendación, por ejemplo, del médico No, que sí. dice viene con malformación, o etcétera, ¿cómo lo hacen? En primer lugar, toda colectividad judía en cada país se rige por las leyes de ese país. La ley del país es la ley para la colectividad judía de ese país. Por lo tanto, si en un país el aborto es ilegal, para la colectividad judía es ilegal. Eso es absoluto. Ahora, respetando las leyes del país, los rabinos no se meten en lo que serían cuestiones de criterio médico. Si un médico dice,
Si esta señora sigue adelante con el embarazo, corre riesgo de morirse. Obviamente que cualquier rabino, si es que lo consultan, porque se da por sobreentendido, la vida de la madre viene primero. Salvo que estemos en los últimos días del embarazo y que eventualmente el feto, que ya es un bebé formado, pueda sobrevivir sin la madre, y la madre esté agonizando por otro motivo y pida por favor que le saquen el bebé como sea, aunque la cirugía termine matándola. Estoy inventando una telenovela, ¿no? Pero en ese caso, un rabino diría sí, pero solamente en ese caso, si ella lo pide. Y hay motivos médicos. Si no, siempre salvar una vida viene primero, antes que todo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el hombre no fue hecho para servir al Shabbat, sino el Shabbat para servir al hombre. ¿Esto qué quiere decir? Está muy bien lo que enseña Jesús en ese punto. Es lo que enseñaría hoy cualquier rabino también. Si hay un accidente, más que Shabbat, agarro el teléfono, llamo a urgencia para que vengan o para que traigan la ambulancia. No hay ambulancia, ok, me subo al auto, meto al paciente yo y manejo yo en Shabbat. Viene primero salvar una vida, es lo primero. Ahora, entre la vida de un feto que depende de la vida de su madre para sobrevivir y la vida de una madre que no depende de la vida del feto para sobrevivir, se elige primero la vida de la madre. Pero esas son decisiones que toman los médicos. En el judaísmo el trato con el propio cuerpo es bastante complicado. Por ejemplo, están prohibidas las automutilaciones, los tatuajes, están prohibidos. ¿Cómo vas a dañar tu cuerpo, que en el fondo es algo que recibiste prestado, no es tuyo? El cuerpo es algo nuestro. Encarnamos porque nos es dado prestado un cuerpo para que lo usemos lo mejor que podamos en esta vida. Entonces, un cuerpo es algo en realidad propiedad ajena, propiedad de nuestro Creador. El tema es que no se considera que el cuerpo de un feto sea el cuerpo de un ser humano que pueda vivir. Este es el punto. A partir del momento en el que puede sobrevivir sin el cuerpo de la madre, y ya no sería un aborto, sino que lo que habría que hacer sería, en todo caso, inducir un parto temprano o prematuro, pero eso ya estamos hablando de muchos meses avanzado del embarazo, y bueno, ahí definitivamente cualquier rabino, cualquier médico diría que no a un aborto de todos modos. ¿No? Marcelo, si bien. disculpa Mónica, No te- si pudieras reforzar, que a mí me quedó un poquito una duda, que en el aborto accidental, en el caso de la violencia intrafamiliar, como se dice acá, por lo menos en Chile, en un hombre que golpeó a una mujer y por ese motivo la mujer se pone en riesgo y tiene que llegar al hospital. Mencionaste que este hombre era condenado, pero condenado por los rabinos, ¿o cómo es? Porque la verdad No, me quedó un poquito la duda. entiendo, no. Yo me refería a otra situación, a que en Génesis, esperá que me fijo bien dónde estaba, antes lo cité porque lo tenía anotado por acá, bueno, a que en el libro de Génesis, no, en Éxodo 21, versículos 22 y 23, dice que si dos hombres pelean, uno de ellos golpea accidentalmente a la mujer del otro que está embarazada y la hace perder el embarazo, entonces tiene que pagar una indemnización al marido que perdió un futuro hijo que llevaba en su vientre su mujer, que lo perdió por el golpe que le dio a este tipo. ¿Por qué cité esto? Porque pagar una indemnización significa que no hubo un asesinato.
Sobre esta base, la interpretación talmúdica y rabínica hoy es que entonces provocar un aborto no llega a ser un asesinato. Fue un accidente en ese caso, se toma como un accidente. Y sí, pero un accidente de dar un golpe en una pelea no es un accidente, digamos, un homicidio culposo, como diría el Código Legal argentino, ¿viste? Cuando alguien Sí, se rompe, no tiene la culpa. claro, que uno realmente no pudo haberlo previsto, no pudo impedirlo, actuó dentro de la ley, pero por el accionar de uno murió alguien. Entonces, eso no es un delito penable en el sentido de que no hubo dolo, uno no hizo algo malo. Pero si destroza un negocio porque mete el auto a toda marcha en el negocio, bueno, va a tener que pagar las reparaciones. El seguro o alguien, pero alguien tiene que pagarle al damnificado. La mujer que pierde un embarazo es damnificada. El marido que pierde un hijo es muy damnificado, más que la mujer. Allá en la época de los patriarcas. Bien, Pero lo fundamental de este versículo es que quiere decir que provocar un aborto no es como cometer un crimen. Esta es la base de la exégesis en la tradición judaica que hace que un aborto no sea recomendado, muchas veces sea mal visto, pero no sea considerado un asesinato. ok. Tenemos una Gracias, pregunta de Marcelo. Gilberto, creo. Sí, ¿Puede ser, Mirta? sí, dice Marcelo, ¿podrías recomendar alguna bibliografía sobre antropología hebrea? Uh, 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 uh. Él siempre saliendo con esas preguntas, Gilberto. Nuestro Muy bien, profesor porque tiene mexicano. No, interés, lo que te tiene propongo, interés. Gilberto, lo que te propongo es que tengamos una conversación de 5 minutos por WhatsApp en otro momento para que me cuentes tus inquietudes y en base a eso, de manera más personalizada, pueda orientarte, si puedo, dentro de lo limitado de mis conocimientos. Pero me parece que no es que hay un tratado que es absoluto y para todo el mundo, porque por ahí tu interés está más centrado en orientarlo hacia la teología, por ejemplo, o no. Entonces me gustaría conversar 2, 3 minutitos en otro momento por WhatsApp a tu disposición y ahí con mucho gusto te oriento. En una de esas te sirve algo más histórico, porque realmente entender eh, al pueblo judío requiere estudiar la historia del pueblo judío. No se puede entender sin conocer su historia. Ahora, si hablas de la antropología filosófica implícita en las Sagradas Escrituras, de nuevo, hay muchas fuentes. Depende de a qué te refieras. Por Sí, me eso. parece que va a ser mejor que lo hablen a solas Sí, ustedes. Sí, no es que sea nada sí. secreto, pero me parece que No, no, recomendar no, no, un no, libro porque para alguien. Mm, después lo pueden comentar aquí. Lo que los Claro, invitamos es a que entren al campus, que ahí también sí, hay exacto. información, ¿sí? sí, Sí, ahí sí, tenemos Sí, hay información. documentos. Hay claro. documentos muy enriquecedores, están muy bien explicados, Mónica, ¿cierto? Están con los comentarios de Marcelo, además. Es una lectura que no es densa, así que yo los invito a que puedan entrar al aula, vean los documentos, el aula es muy amigable y si alguien no puede entrar o tiene alguna duda, en el chat del grupo nos pueden ir haciendo las consultas y les vamos guiando, ¿les parece? Sí, sí, sí. Además, pueden llegar a ver una entrevista que hacen televisiva a un rabino de una rama X, en donde le preguntan abiertamente sobre relaciones sexuales y el hombre habla tranquilamente. Es muy interesante porque ahí vamos a tener distintas fuentes. ¿M? Marcelo habla de las 4 ramas
fundamentales y que a partir de ahí hay un montón de otras ramitas, por llamarlo de alguna manera, hay varios caminos, ¿sí? Que tienen distintos pensamientos con respecto al mismo tema. Entonces está bueno escuchar varias campanas sobre eso y poder sacar una conclusión. Lo que sí, vuelvo otra vez a agradecer el respeto que tienen hacia este curso taller, hacia la exposición de Marcelo, porque estamos tocando temas muy delicados, en donde quizás alguna persona puede sentirse molesta, pero así todo no lo hace ver y agradecemos eso porque es algo interior, porque también puede mover muchas emociones internas, ¿sí? Personales. Así que yo me quería hacer, quisiera no, que quisiera que abrieran, que se animaran y abrieran el micrófono, la camarita y que hicieran preguntas. Total, las preguntas mías yo las puedo contestar en otro momento. O comentarios también, no tienen que ser preguntas. Comentarios, ¿Cómo se sienten con supuesto, estos sí, sí. temas que hemos Ana trabajado? María, Ana María, hacía días que no podías, acá tenemos una, pero vamos, espera, antes de contestarle a María Tapia, Ana María, que sabemos que has estado viajando y no has tenido mucha oportunidad de ingresar al Zoom. ¿Tenés alguna pregunta para hacer, algún comentario? Sandra de Chile. Bueno, Ana Sí, María se María, murió. Mónica Querida, María en el chat dice acá, si la fertilización in vitro, el alquiler de vientres, ¿son permitidos? Eh, es una pregunta muy difícil esa, muy difícil de contestar. Y es muy, muy difícil hacerlo con pocas palabras. Intentaré resumir. Hay una enorme diversidad de líneas internas. Entonces, por ejemplo, para la ortodoxia no está bien visto la fertilización in vitro hoy. Tal vez dentro de 50 años esté muy bien vista. Esas cosas cambian. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que... Ay, este teléfono no sé cómo hacer que se calle. Bueno, les doy un ejemplo de algo que no tiene nada que ver, pero para ilustrar cómo cambian las cosas. En el año 1935-40, el movimiento conservador era contrario al sionismo, contrario a la fundación del Estado de Israel. En 1950, después de fundado el Estado de Israel, se volcó plenamente a apoyarlo. Hoy no creo que haya un solo rabino conservador que no sea mínimamente en algún rinconcito de su corazón tenga simpatía por Israel, por no decir sionista declarado. Entonces, en el curso de una generación, las cosas pueden cambiar, las posiciones políticas, las posiciones ideológicas. Y en cuanto a la utilización de una tecnología nueva y que se presta, como toda tecnología nueva, a abusos y usos incorrectos mientras no haya el hábito de usarla. La situación en algunos grupos, los más conservadores, concretamente la ortodoxia, es de no. Eso no. Hoy. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y yo qué sé el esperma de quién toma para fertilizar el óvulo? Y si una persona extrae el óvulo de mi esposa y dice que es el óvulo de mi esposa el que fertilizó con mi semen, pero toma el óvulo de otra mujer que no es judía, ¿mi hijo va a ser hijo de madre judía?
Ahora, en aquellos lugares donde estas técnicas relativamente modernas, son contemporáneas, tienen menos de 20 años, menos de 30 años, menos de una generación. En la medida en que estas técnicas vayan haciéndose habituales y los sistemas de control se hagan habituales, y empiece a haber instituciones que ofrezcan ese servicio supervisado por rabinos para garantizar la kashrut, en esa medida, de acá a 10, 20 o 30 años, es posible que esta reacción de hoy negativa cambie. En otras denominaciones judías, por ejemplo, entre los conservadores y los reformistas, no hay ningún obstáculo para nada. ¿Pero por qué? Por ejemplo, para los reformistas, no es judío el hijo de madre judía y ya. Puede ser judío el hijo de padre judío. El tema es si en la niñez y en la crianza, en la pubertad y en la adolescencia, estuvo expuesto a valores judíos, si fue educado como judío. Entonces, si fue educado como judío, es judío, aunque la mamá no sea judía. Esto es para el movimiento reformador, que es una de las 4 denominaciones principales. Por lo tanto, para el movimiento reformador, de dónde vienen los óvulos no tiene ninguna importancia. Ok. Y luego hay una vasta mayoría del pueblo judío que no está metida en ninguna de las denominaciones principales siguiendo lo que diga el rabino y lo que diga la interpretación de las halajá. Y para la mayoría del pueblo judío, yo supongo que es totalmente aceptable y permitido el uso de técnicas de fertilización in vitro. El alquiler de vientre es más complicado todavía y las resistencias son aún mayores. Por el mismo tema, halágico, o sea, de legislación. Un hombre hace fertilizar un óvulo con su semen. No tiene garantías porque no hay supervisión rabínica de que realmente sea su semen y de que realmente sea un óvulo de su mujer. Y luego implanta, no se implanta, se transfiere, porque en realidad el óvulo se autoimplanta. Transfieren el óvulo al vientre de una mujer que lo hace no por dinero, lo hace por ayudar. Pero ¿qué garantía hay de que realmente ese sea un hijo de madre judía si no sabes dónde vino el óvulo, no sabes si es tu esperma? Entonces, ya la fertilización in vitro es complicada. Y encima, si la mujer que... acá pusieron alquiler de vientre, no, hacerlo por dinero. Un hijo no se concibe por dinero, un hijo se concibe por amor. Eso va a traer mucho conflicto con los más creyentes de todas las denominaciones. No sé Y si, si por esto... ejemplo, no sé, el rabino con el que estoy yo no acepta un aborto que yo me quiero practicar por una infidelidad. O que, bueno, mi esposo sabe que quiero practicar ese aborto. ¿Me puedo cambiar de ver con qué otro rabino estaría dentro de los pensamientos míos? O sea, ¿le recuerdas no sé a Groucho Marx, un gran filósofo judío, y además se ganaba la vida como humorista, Groucho Marx, que en cierta ocasión en una discusión dijo: y estos son mis principios, y si no le gusta, tengo otros. Ok, ok. Bueno, creo que ha dado para mucha tela para hablar, para cortar. No sé cómo se dirá en otros países, espero que no se tome mal. Quiero aclarar Es algo. un tema- perdón. Disculpame por favor, pero tengo que decir No, esto. por favor. Sí. En realidad, todo lo que yo he dicho son generalizaciones
Y por ahí, si me oye una persona que forma parte de una comunidad judía, me dice, pero mi rabino me dijo otra cosa que lo que dice Marcelo. Y entonces ahí, y esto tiene que ver con tu pregunta, la primera respuesta tendría que ser, no, discúlpame, no escuches lo que digo yo. Seguí a tu rabino, punto. Lo que pasa es que esta es una clase introductoria a la enorme diversidad de posibilidades que hay dentro del ámbito cultural de toda la colectividad judía, que incluye, como dije, desde sionistas, laicos, seculares, hasta algún grupo jasídico que no reconoce que el Estado de Israel deba existir porque consideran que hay que esperar a que venga el Mesías y lo funde. Que todavía hay hoy en día de esos. Entonces, tomo el tema político que no tiene nada que ver para que vean la enorme diversidad de criterios que hay. ¿Por qué? Porque en la práctica cristiana, ser cristiano significa formar parte de quienes creen una doctrina. Y la doctrina está definida. Después puede haber peleas sobre cómo se implementa la práctica. Pero la doctrina está definida. En el caso de la historia del pueblo judío, lo de la doctrina claramente definida es un invento de último momento para no desentonar con el resto del mundo que eran cristianos. En realidad es como una civilización en miniatura, porque a la mayoría nos los mataron, pero una civilización, es como si vos dijeras, ¿cuál es la manera china de hacer las cosas? Sí, hay algo, pero es difícil de explicar y después cada chino lo hace a su manera. Entonces, la respuesta para un judío, si viese este video un judío y quiere escuchar la respuesta a tu pregunta, la respuesta para un judío sería otra. Sería preguntarle a tu rabino. Perfecto, perfecto. No sé si, gracias Marcelo. Milka, ¿queda alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat? Sí, en el chat quedaban agradecimientos por la exposición, Marcelo, todo muy interesante, muy claro. Y entiendo que tienes alguna invitación, Mónica, para el próximo jueves, que va a ser Sí. muy especial. Nosotros, como siempre, con cosas nuevas y con cosas que no van a sacar información de cualquier lado, solamente acá en el campus San Pablo, con Sobicaín, con la gente de Fundación Shalom, que gracias a ellos podemos tener este espacio para poder comunicarnos y para poder preguntar. Chicos, aprovechen las preguntas, aprovechen que tenemos a Marcelo, aprovechen todo lo que se les ocurra, incluso si no se les ocurre ahora y quieren hacerlo, lo pueden hacer durante la semana escribiendo su mensajito en WhatsApp, que en algún momento, cuando empecemos la próxima, que la próxima también es un tema muy interesante y ese sí que nos va a tocar más a las mujeres. Nosotros al principio vamos a dar las respuestas, nosotros, yo, yo recibo preguntas y se las largo a Marcelo, que Marcelo las conteste. Pónganlas, por favor, porque es importante para nosotros que entren al campus, que vayan viendo la información que subimos. Acá tenemos una pregunta, así que ya la vamos a hacer. Es importante que vean los videos. Es un trabajo que hemos hecho con mucho amor, ¿sí? Para que estemos interiorizados de esa cultura tan rica y que acuérdense que es la base y es la base de nuestra cultura cristiana para los cristianos, ¿sí? La semana que viene vamos a ver un tema, sí, vamos a ver esa pregunta y después contamos lo de la semana que viene. Sí, ¿Sí? adelante. María que Tapia, leo no sé si acá la en el chat, puede ¿quién decir, contrata? abrir el micrófono, María. Aquí leo en Ahí el está, chat, ¿quién ahí está, ahí contrata está. a una casamentera? ¿A qué edad del joven, la joven casadera? Esa pregunta era. Ah, Muy bien. bien. Primero, lo que dije antes, la ley del país es la ley. Si en un país la edad mínima para casarse es 18 años, esa es la edad mínima a la cual puede casarse
una pareja judía. Sin embargo, si viven en un país árabe donde la edad mínima, creo que no me acuerdo si era 9 o 6 años. Perdón, Marcelo, la pregunta es, ¿a qué edad del joven o de la joven contratan a la casadera? Contratan a la mujer que le va a conseguir cónyuge. Esa Cuando era. ya está en edad como para pensar en casarse. Pero creo que quien lo contratan son los padres, ¿verdad? No, puede haber, por ejemplo, un señor que se dedicó a los negocios y se da cuenta de que los años pasan y de que no ha formado familia y de que, bueno, por ahí no va a conocer una chica casadera porque su comunidad es chiquita, pero en las ciudades cercanas tal vez haya alguna mujer interesada. Entonces contrata una una casamentera que se encarga de buscarle esposa. Y puede ser un hombre o una mujer de 30, 40, 50, 60, no hay problema. Sería como un ¿Conoces alguna y cupido. me pasás? Sería ¿Conoces como un alguna y me cupido, ¿no? pasás? Pasame el celular de alguna. Bueno, creo que Marcelo tiene para dar información sobre el próximo jueves. Ah, sí, el jueves que viene nos vamos a anticipar un par de días al Día Internacional de la Mujer. Aunque sé que en Paraguay celebraron el Día de la Mujer Paraguaya hace poquito, pero bueno, hay un Día Internacional de la Mujer que creo que es el 8. Exacto. Entonces, nosotros nos adelantamos 2 días y con ocasión del Día Internacional de la Mujer vamos a tener un encuentro del que participen también mujeres judías. Oh, buenísimo. Para nosotros, chicos, también para el equipo, o sea, para mí que para mí era sorpresa. Así que bueno, nosotros también sorprendidas, me encanta, sí, 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 porque seguro que se van a animar a hacer preguntas, chicas, y nosotros no, por favor. Teresita muy bien, María Tapia también muy bien, me encantó, me O- encantó. Y también pueden invitar a sus amigas, hermanas, eh, a otras mujeres, para que celebremos también de una u otra manera el Día Internacional de la Mujer. Así que la Seguro, invitación seguro. está hecha. Marcelo también ahora nos tiene una sorpresa, que es un videíto, una oración. Si les parece, Así es. compartimos la oración primero, ponemos el Bueno, videito al final, antes ustedes de me que lo, dicen. antes de que lo escuchen al video, les quiero contar un poco de qué se trata la oración esta. Es una oración muy, muy sencillita en realidad, muy poca cosa el texto, ¿no? Pero muy, muy profunda. Y es una oración donde básicamente se agradece a nuestro Creador por habernos acompañado, por habernos sostenido, por habernos cuidado y habernos permitido llegar a este momento. Donde este momento puede ser el momento en el que nace un hijo, el momento de una boda, el momento de la circuncisión de un varoncito, el momento en el que da su primer paso, el hijo o hija, el momento en el que por primera vez va solito hasta la escuela. Y cada uno de estos primeros momentos, pero también es costumbre, por ejemplo, la primera vez que uno come un durazno ese año, el primer durazno que uno come, la primer ciruela, el primer melón, y así. Todo lo que está sucediendo por Sí, primera vez en un ciclo, sí. agradecer a nuestro Creador habernos acompañado, sostenido, cuidado y permitido llegar a este momento. El momento, en realidad, uno puede, si quiere, rezarlo cada mañana, pero es tradicional
rezarlo en todas esas ocasiones que dije. Forma parte de la liturgia de la boda, de la liturgia de la circuncisión y de muchas otras que tienen que ver con el ciclo de la vida. Por ejemplo, cuando se hace un noviazgo, vieron que en el pueblo judío son dos ceremonias. Se acuerda el futuro matrimonio y comienza el noviazgo, y luego se celebra la boda. Se pueden hacer las dos en una, pero se pueden hacer con años de distancia entre uno y otro. En ambos se agradece haber llegado a ese momento. Y es Marcelo, una pena que... disculpa, tenemos una pregunta de Gloria Blanco. Le damos el micrófono, la hizo aquí en el chat, pero si ella quiere hacer la viva voz, bienvenida, Gloria. La pregunta es sobre el matrimonio. Bueno, esto lo vimos hace 2 clases, pero va. Normalmente los servicios del casamentero o casamentera suelen en general más a menudo ser mujeres. Los servicios se pagan. Y aparte de pagar los servicios de la casamentera, que tiene un honorario que estipula por escrito, se acuerda antes, es una transacción comercial. Además, es habitual en la ceremonia de la boda firmar el contrato prenupcial, que se llama ketubá. Es un documento sagrado. No lo escribe cualquier persona, es manuscrito. Hay algunos que son ornados y son bellas obras de arte, pero es un contrato, como un contrato civil. Y entre las cláusulas figura cuál va a ser la indemnización que le pague él a ella en caso de que se separe. Eso figura en la ketubá. Sí, Marcelo, esa parte entiendo. Mi pregunta iba dirigida a que cuando la casamentera encuentra a esa novia, el novio que estaba buscando a la mujer porque no había en su pueblo, tiene que pagarle dinero a esa persona por casarse con él. No necesariamente. Ah, ya. Sí, porque hay culturas en las que siempre hay que dar un dote, ya sea en especie, animales, dinero o cosas materiales. Entonces Correcto. acá no necesariamente. No, incluso podría suceder al revés. Sí, claro, sí. Si la mujer es la que está buscando el novio, sí, señor. Porque en la cultura judía se considera que lo más valioso e importante que puede hacer un hombre es estudiar. Entonces, un gran erudito por ahí no tiene dote. Pero la esposa de la futura esposa de un gran erudito puede decirle a su futuro marido: tranquilízate, mi familia tiene suficiente dinero para que yo ponga un negocio, una empresa y nos mantenga. Vos seguís estudiando. Perfecto. Gracias, Marcelo. Gracias a las animadoras. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Bueno, estamos ya en 1 hora y casi 2, faltan 10 minutos. ¿Les parece? Nos despedimos acá escuchando la canción esta, que la versión que van a escuchar no es una versión de Eurovisión ni de un premio Grammy, no. Es simplemente cómo les enseñan este rezo a los niños en una escuelita judía para chicos. Bien, qué bonito. Es Un algo cierre muy distinto. humilde, muy doméstico, pero bueno, para mí, no sé si les llegará a ustedes, a mí me llega al corazón como algo espiritualmente muy profundo. Enseguida comparto. Sí, no hay problema. Así que acuérdense de invitar, de que seamos muchos más y de que entren al campus, por favor. Ahí dice Sheheheyanu,
Vamos. Ahí, Y así se Marcelo, llama ahí. la oración, Yehejianu. Ujú. Studio Podcast. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'ehyanu, v'kiyamanu, v'higyanu, l'zman hazeh. Brought to you by Wilderness Torah in the Redwoods. Muy bonitas las vocecitas que tienen. ¿Sí? Así le enseñan a los chicos en la escuela. Claro, así les enseñan eso que es uno de los rezos más fundamentales. Agradecer que pude llegar a este momento, que me cuidaste, me condujiste y me trajiste acá para que pueda experimentar este momento, acá, ahora. Qué bonita. ¿Es una sola palabra? No, le dijeron el texto recién, Baruch Sí, atah Adonai Eloheinu sí, melech sí, sí. haolam, ¿Y el título, que es como agradecimiento? El No, título ese que dijiste. Yehejianu, que creo que es que nos condujiste. Lazman Ah, Hazeh. Si quieres mencionar este rezo a un amigo judío, decile el Yehejianu, o si no, decile Lazman Hazeh, el momento este. Lazman Haseh. Lazman Hazeh. Ok, vamos a terminar todos aprendiendo alguna palabra, seguro, en hebreo. Y me Sí. encanta, me encanta. Creo Teresita, que... disculpe, Mónica, Ah, sí. Teresita, ¿tienes abierto el micrófono? No, ¿Algún yo comentario? solamente quiero agradecer a Marcelo infinitamente, aunque diga que es una clase, es toda una cátedra, pero yo me tengo que retirar por necesidad. Muchísimas gracias a todos y Gracias. gracias a Marcelo por transmitir tan claramente todos los conocimientos y a mí me saca de muchas dudas porque mi ignorancia es mucha. Muchísimas gracias. Gracias, Teresita, muchas gracias. Chau, A chau. muchos nos Gracias. falta ignorancia. Bueno, creo que Abramos los estamos... micrófonos y nos despedimos. Dale, Sí, También tal queríamos cual. pedir autorización y permiso, si pudiese quedar para el recuerdo y ustedes prendieran las camaritas para hacer una captura, una foto. Solo si ustedes quieren, si no nos autorizan, no pasa nada. Lucas. Gilbert. Ajá, Luquita estaba escuchando. Muchas gracias, de corazón agradecido. Entré un poquito tarde, me perdí la primera parte, pero ya voy a ver el video porque estuvo muy interesante. Y agradecido de Sí, corazón, todo el alma. seguro, seguro. Gracias. Gilberto, si puedes, eso. Ahí está. Hola, Gloria, qué lindo verte. Hola. Hola, En Victoria. el chat, muchos agradecimientos, que todos muy Ah, contentos. ajá. Oh, Héctor González. Bueno, lo veremos la próxima entonces. Bueno, Ahí está. bueno. Bueno, shalom, Hola, Víctor. Shalom. Nos estamos shalom. despidiendo entonces. Hasta la Good Shalom, próxima. night. shalom. El Chau, próximo chau. Marcelo, jueves. por la invitación. Gracias, éxito, gracias. El Gracias. próximo Buen jueves. descanso, buen fin de El próximo semana, jueves, Jorge, te cuídense. esperamos. Gracias. República Dominicana, No, Colombia, gracias, Paraguay, Mónica, gracias. Gracias Chile, Chile, Paraguay, gracias. Argentina. Sí, Muchas Dominicana, gracias. Colombia. Qué linda Vicky. Gracias, gracias a todos. Igualmente. Bien, shalom.